La picoesquina de la realidad, al borde del abismo del misterio. ¿Ves el límite? Pues detrás. Buenas noches, bienvenidos a la picoesquina de la realidad, al borde del abismo. ¿Ves el límite? Pues detrás. Título largo, pero así es el misterio, amigos. Hoy tenemos un tema apasionante a la par que escalofriante. Las casas encantadas, esos bloques hercúleos de piedra o de ladrillo que albergan tantos secretos. Y para ello nos hemos rodeado de expertos internacionales en fantasmas, espíritus, poltergeists y chistes de cuñados que acaban en palmada y risa. ¡Qué asco! En primer lugar, el profesor Pólipo. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, Sander, y la verdad que un placer ponerme al servicio del comandante de la goleta de lo desconocido. Usted ha estudiado mucho este ámbito de la parapsicología, profesor. Pues ciertamente, la verdad es que en un ejercicio de autocondescendencia debo decirle que sí, soy una de las figuras capitales en este ámbito. Profesor, le escucho con mucha atención, pero me dan ganas de toser, así que le voy a dar este caramelo. Bueno, como usted prefiera. Le digo que no es el primero, que intenta corregir interpretando que es algún tipo de disfunción, lo que no es otra cosa que una marca de profundo carácter. Y hablando de marcas, el caramelo es de nuestro patrocinador, Caramelos. 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 Sí, caramelos. No es una bola de pelo, es el mentol. ¡Wow! No puedo menos que alabar al departamento de marketing de esa empresa. ¡Bravo! Bienvenido, profesor. Bien hallado. Y al otro lado de la mesa me acompaña el doctor Ratacloaca. Apellidos raros, peculiares, ignotos, inveterados, ¿verdad? ¿Cómo está, doctor? ¿Doctor? Estupendamente. Estoy encantado de estar aquí, Ángel, para contar todo tipo de material relacionado con el mundo de las casas encantadas. Bueno, por fin alguien con voz radiofónica, ¿verdad? Vamos con el sumario. Recuerden, hoy, terror en casas encantadas. La picoesquina de la realidad, al borde del abismo del misterio. ¿Ves el límite? Pues detrás. Vamos a empezar por posiblemente el que es el caso más Vale. Ya estoy grabando. Nos hallamos ahora mismo en un coche, en pleno conticinio, y estamos en un emplazamiento bastante particular, el barrio de Cheeseman Park, en Seattle, Estados Unidos. Es una zona residencial, reina un silencio sepulcral, son las 2 de la madrugada, más o menos, y estamos parados delante de una casa con historia, una casa, o más bien una mansión, con una escalera, y con un final, con las dos cosas. Y también hay una pelota, y un piano. Hoy, en este especial de Halloween, os vamos a contar qué se esconde detrás de la película Al final de la escalera de 1980. Y lo vamos a hacer desde la propia casa, porque estamos locos. Utilizo la primera persona del plural porque estoy acompañado por alguien que ahora mismo me está observando desde el asiento del copiloto con cierta estupefacción y que me hace muchísima ilusión tener aquí. Una persona a quien admiro y a la que no solo agradezco todos los buenos momentos que me ha dado a lo largo de los años, sino que también debo agradecerle el hecho de que se haya dejado liar para llevar a cabo esta locura. Berto Romero, ¿cómo estás? Gracias por el elogio de todo lo que te he dado. Sí. Déjame responder, una mierda te he dado. Y además tú me has dado a mí también. Entonces nos hemos dado mutuamente. Qué bonito eso, ¿eh? Sí, démonos por dados. Un día tú, otro día yo. Igual te di yo antes. Sí. Te di más antes, pero tú luego me lo devolviste con creces. O sea que aquí estamos. Es un placer tenerte aquí, ya lo sabes. Igualmente. Es un placer estar aquí. Además, hablando de una película que sé que para ti la vimos juntos hace unos días. Sí. Creo que te escuché en un podcast, de hecho, hablar de esta película. Me llamó la atención cómo hablabas de ella, cómo señalabas todo ese halo, que ahora lo comentaremos, pero ese halo que rodea al film. Y dije, ostras, yo tengo que hablar de Al final de la escalera con Berto en algún momento. Sí, diste en hueso, porque realmente es una peli muy, muy especial para mí. De hecho, es una película tan especial para mí que te confesé que la he visto muy pocas veces. Claro. O sea, no es una película especial en el sentido de que la veo este típico que dice la gente, no, yo es que la tengo que ver una vez al año. Yo es que no, esta película me ha golpeado muy duramente
en un par de momentos clave de mi vida y no la había vuelto a ver, pero es que no me hacía ninguna falta. Es de las que se te quedan grabadas a fuego. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que la viste? Sí, porque es que, a ver, disclaimer, no sé por qué no recuerdo muchas cosas de niño. Que claro, yo ya he empezado a pensar, eso es porque te pasó algo. Claro, seguro que es un trauma, porque como... Hay un bloqueo mental ahí. Pero como es un clásico ya moderno esto de la narrativa, de que si alguien tiene un bloqueo mental es que de niño le hicieron Le pasó alguna algo. barbaridad. Pero no, yo fui un niño muy feliz, con una infancia muy feliz, pero no recuerdo muchas cosas. O sea, no tengo como recuerdos muy vívidos de mi infancia. Entonces se me confunden mucho las cosas. Por ejemplo, a mí mi padre me llevaba al cine, en Sí. mi pueblo, en Cardona, que había un par de cines, el Cine Moderno y el Cine Calín, y al Cine Moderno, que es al que fuimos a ver esta película, porque yo recuerdo haberla visto en un cine, pues me tuvo que llevar mi padre. Y me tuvo que llevar mi padre cuando se estrenó, que debía ser esta peli es del 80. ¿no? Del 80. Pues cuando llegaría a España, no sé qué año sería. 25 de noviembre de 1980. Sí, vete a saber, igual en el circuito que hacían de cines también Sí. llegó más tarde a mi pueblo, o lo que fuera. Que fuera en el 84 o en el 86, por ejemplo, me cuadra más que mi padre con 10 o 12 años sí me llevara al cine, Sí. porque me parecía un poco, hostia, Con 6, sí. con 6 Es igual raro. apretar mucho, ¿no? Sí. Mi padre... Pero me había llevado a ver cosas, o sea, yo me acuerdo haber ido a ver pelis de Bruce Lee que no le interesaban ni a él ni a mí. Era una época en la que tú ibas al cine a verlo pues lo que ponían. Y entonces a veces veíamos pelis pues o no eran adecuadas para tu edad o no sé. Y yo recuerdo 2 impactos muy fuertes que fue ver en el cine Tiburón y esta. Pero al final de la escalera el terror que yo experimenté fue increíble. Tanto que es una de mis pelis favoritas. Bueno, tú que estás con Alien. Sí. ¿Va a venir Aliens? Vendrá a Yo ver. estoy muy interesado. Sí, sí. Yo tengo otro impacto con Alien muy, muy fuerte. Pero esta más todavía, ¿eh? Ya sé que no es el tema de hoy, pero te lo suelto. Venga. Vino mi padre a casa con uno de los primeros vídeos que había de reproductores, porque él trabajaba en una tienda de electrodomésticos, le dejaban probar. Y vino con un reproductor. Igual era Vídeo 2000. Y viene con una película. Dice, esta le va a gustar al chiquillo que es de naves. Que le gustan las cosas del espacio, esta le va a gustar al chiquillo. Y bueno, el chiquillo, ahí el chiquillo sí que era pequeño. Y montan un pequeño cine en el salón, ponen la tele, unas sillas, está mi familia, vino mi tío, mis abuelos, unos vecinos y todos ahí sentados. Y yo empiezo a ver la peli que supuestamente era del espacio que le gusta al chiquillo. Y es verdad que Alien es muy jodida porque tiene un tramo inicial que tampoco pasa nada. Claro. Y cuando se le echa el pulpo a la cara dices, mira, pero cuando peta, de repente me levanté y sin mediar palabras me fui a mi habitación y hundí la cabeza en la almohada. Y un traumazo. Y por eso la amo también tanto. Con Eso la te iba a fuerza decir, de los mares. que en el fondo es una película que también te gusta mucho. Claro, pero es que todos los aficionados al cine de terror creo que entramos por alguna puerta de estas. Ya. O sea, cuando algo te mueve tanto, te conmueve, te cambia, te hace una marca, te hace una huella, esas pelis se quedan ahí para siempre. Iba a decir que conectan contigo. Lo de los fantasmas, por ejemplo, es algo que a mí me ha dado mucho miedo siempre. O sea, el terror sobrenatural, subsección, fantasmas, a mí ahí me tienes, me da miedo. Pero claro, de repente he pensado, Alien, a ver, lo de ir en una nave, lo de ir en un carguero, o que alguien me penetre por la boca y me preñe, pues no era un miedo que tuviera yo identificado, pero... Pero fíjate, has dicho Tiburón, Alien y en este caso al final de la escalera. Y las tres coinciden en la forma en la que lo comentaremos en el programa, pero en la forma en la que expresan el terror, que es no mostrándolo. Van cocinando muy lentamente, te van metiendo detalles. Por ejemplo, en Alien lo hace, además, lo que lo contamos, si escuchaste el programa sabes a lo que me refiero. Sí, sí. En Tiburón exactamente lo mismo. No ves al tiburón hasta cuando ya está avanzada la película. Y al final de la escalera, salvando las distancias, estamos hablando de un fantasma, entonces no tienes por qué verlo, pero también se va cocinando a fuego lento ese terror y te va produciendo ese desasosiego que al final es lo que hace que la película funcione. Y fíjate que las tres coinciden en eso. Bueno, supongo que se resumen que son tres pelis muy buenas. Están muy bien Así es. hechas y están, ya sea porque las plantearon así o porque por la propia producción llegaron a esas conclusiones, como es el caso de Tiburón, que es una historia súper manida, que enseñó el tiburón poco porque el tiburón era
mega cutre. Como en Alien, sí, sí. Pero es verdad que son pelis que se alimentan mucho de tu imaginación. Ahí está el tema. Porque siempre te da mucho más miedo lo que no ves que lo que acabas viendo. Estaba leyendo, ¿te acuerdas que te dije el otro día que estoy leyendo Danza Macabra de Stephen King? Sí. Que es un ensayo que escribió Stephen King en el año 80. Que a mí me gustó mucho el libro que tiene de Mientras escribo. El Stephen King ensayista me gusta mucho, pero pensaba que solo existía en aquel libro. Y descubrí hace poco, yo llego tarde a la información siempre, ¿eh? Descubrí hace poco que tenía un ensayo de 1980, Stephen King, que me lo estoy pasando muy bien leyéndomelo, porque aparte de que escribe muy divertido, es muy gracioso leer a Stephen King siempre. Te está haciendo una disertación sobre el terror y te decía esto porque él hay un momento en el libro en que habla de la aproximación filosófica a eso, ¿no? De que hay ciertas corrientes de la literatura de terror, decía él cuando hablaba de esto, que exploran la vía de no enseñar. O sea, todo el mundo tiene muy claro, todos los narradores de terror tienen muy claro que cuando las cosas dan miedo de verdad es cuando no se enseñan. Entonces hay que ser muy cuidadoso con qué enseñas luego. Y él ponía como ejemplo, si tú abres la puerta y llevas toda la narración temiendo lo que hay detrás de esa puerta, y se abre la puerta y hay un insecto de 6 metros de alto, tu mente en realidad siente alivio. Porque piensa, por lo menos no era de 60 metros de alto. Porque tu mente siempre se va a imaginar algo que está mucho más allá de lo que le enseñes. Y entonces estas películas juegan muy bien con eso. Juegan bien porque luego sí que hay recompensa, sí que te dan. Sí. Pero está muy bien medido lo que te enseñan y cómo. Y esta es un ejemplo para mí increíble de cómo trabajar con eso, con la expectativa, con la recompensa. Es absolutamente genial. Me conecta con una cosa que dijiste también cuando hablamos de la película, porque como he dicho, pues estuvimos viéndola y analizándola un poco, pues viendo... Sí, hemos quedado más veces, sí. 10 o 12 sesiones para preparar este especial. Yo hace un mes que no veo a mi familia por culpa de... Pero al menos te traigo comida, Alberto, o sea, al menos alimentado estás. No, pero hablaste de un concepto que me llamó mucho la atención porque también creo en ello, que es el tema de que una película se convierta en una especie de artefacto esotérico. Sí. Que tenga un componente que no sabes... Hombre, si te pones a analizarlo, yo creo que puedes encontrar esos conceptos o esos elementos que de alguna forma provocan esa sensación. Pero así, en el primer contacto, cuando la ves, son películas que te han hecho algo, te han transformado de alguna forma o al menos te han afectado de alguna forma que no esperabas. Y me comentabas, por ejemplo, una película que coincidimos, es una película que nos gusta muchísimo, que es Don't Look Now. Sí. Yo esto se lo escuché decir por primera vez a Desiree de Fez, que es una muy buena amiga, que es una crítica de cine. Sí. Hablaba del componente esotérico de algunas películas. En el sentido de que a veces, no se sabe bien por qué, de repente se construyen películas que tienen como muchísimos mensajes ocultos, afectan mucho a las personas que la ven. Hay algunas que son como muy conocidas que lo producen, porque, por ejemplo, yo creo que lo que produce El Resplandor en tanta gente que la ha visto es porque realmente la película tiene algo dentro que trasciende un poco a la propia historia y a los materiales de los que viene, incluso al propio rodaje, no sé por qué, conecta, pues porque, no lo sé, podríamos estar aquí elucubrando por qué. Pero hay pelis que son así. Yo creo que El Resplandor es una. Yo creo que al final de la escalera tiene algo. Pese a la modestia que tiene la peli y tal, como que parece que es una película que no pretende conseguir eso, pero llega a un sitio muy profundo. Creo que también le pasa, por ejemplo, a Arrebato, de Iván Zulueta. Es una peli mágica, extraña, rarísima, que te afecta mucho. Don't Look Now también sería otra peli donde veo eso. No sé. Yo tengo, por ejemplo, El Exorcista 3, que no sé si lo has visto. Pues sí, estaría de acuerdo contigo con lo del Exorcista 3. Que además sale George C. Scott, es el protagonista, sí, curiosamente. Sí. Y tiene un poco también de ese ambiente que se respira al final de la escalera, sobre todo por la fotografía, porque se asemeja bastante. Pero esa película tiene algo, no sé lo que es exactamente, pero yo la primera vez que la vi me impactó muchísimo. The Devils, que no sé si la has visto. Lo intenté hace poco y vi que me lo ponía difícil y dije, bueno, esto me tiene que pillar merendado. Porque, hostia, es que es muy claro, ¿eh? La peli es dura. En la primera secuencia, las primeras 2 o 3 secuencias ya te está diciendo, ¿cómo vas? ¿Tienes hambre? Porque si tienes hambre, es que si te vas a levantar a pillar algo... Es chulo eso, pero me impresionó lo poco que vi. Dije, hostia, esta peli me está pidiendo mucho. La tengo ahí reservada. Impresiona mucho. Y En la boca del miedo, por ejemplo, a mí me...
Esto es un clásico de John Carpenter, además en El Descampado lo hemos hablado porque Santiago Negro, por ejemplo, es muy fan también de La Boca del Miedo, y son, ya digo, ese tipo de películas. Yo lo vi cuando estaba, por ejemplo, cuando nos pusimos al final de la escalera, tus reacciones ante algunas secuencias, de decir, hostia, esto me ha puesto los pelos de punta y en principio no debería, porque sé que es una ficción, sé lo que estoy viendo, pero a pesar de eso tienen ese componente que decíamos esotérico, que de alguna forma te afecta y dices, ostras. Insisto, supongo que a cada persona le afectará más o menos. A mí en este caso concreto, esta me resuena por todas partes y me retumba adentro. Y este último visionado ha sido el más frío y más cerebral y más distanciado que he podido tener, pues porque ya soy una persona de edad provecta y también he hecho cine y series y como que he destripado un poco el mecanismo y soy capaz de ponerme fuera, aunque soy muy buen espectador, mi suspensión de la incredulidad es flipante. Pero esta vez estuve un poquito más fuera y no me afectó tanto. Pero es una pelea que le tengo miedo. Así de claro. Es que le pasa a mucha gente. Mucha gente, además, amantes del género de terror, que de repente, al final de la escalera, que es un poco el epítome de las películas de Casas Encantadas, le supone como esa gran película que tú lo decías antes. Tiene ese... No has utilizado estas palabras, pero al menos yo lo he identificado así. Tiene ese toque como de telefilm, es una película muy barata y a pesar de eso tiene esa pátina terrorífica. Pero lo notas como pocas veces. Te das cuenta de que tiene corazón de telefilm como 3 o 4 veces durante la película. Normalmente no lo piensas. Pero sobre todo cuando sale de la casa, hay como algún momento, cuando va a ver a la novieta esa que se ha echado como en la oficina esa que tienen, de repente, o cuando va a ver a Carmichael a su despacho, de repente hace, ¡uy! Ha saltado un cacho de yeso de la pared y había telefilm debajo. Pero en muy pocas ocasiones. Sí. También es verdad que está empezando a envejecer ya tanto que ahora ya empieza a ser un brandy ya con... A ver si me explico. Como que la peli es del 80 y durante los 90 y los primeros 2000 y tal, telefilmeaba. Pero ahora ya solo ver el celuloide y solo ver esa textura, ya casi ya no te lleva a telefilm. Ya prácticamente. Yo creo que a nosotros aún sí, porque somos ya viejos, pero yo creo que generaciones más jóvenes ya no van a oler eso, ni siquiera. Que ojo, lo de telefilm, en ningún caso lo digo a modo despectivo, porque ahí está, por ejemplo, que me acuerde, El Diablo sobre Ruedas. Duel. Que es... Duel. Me gusta, ¿puedes decirlo otra vez, Berto? Duel. Me gusta muchísimo. Pero lo engolo mal, ¿vale? Sí. Duel. Aquí está ya paso a tele... El siguiente paso es teleñeco. Duel. Podemos estar así si quieres toda la hora. Pero a lo que voy es si que... clonas esto no es una charca de sapos. Material de calidad. Estamos aquí. Haciendo magia, la magia del podcasting. Madre mía, qué vergüenza. No, lo que te decía, que hay telefilms que funcionan estupendamente y que tampoco lo digo a modo despectivo porque se han hecho grandes telefilms, pero que digo, tiene esa patina sobre todo en el sentido de que se nota que es barata. Sí, bueno, siempre remite a eso, pues como que los valores de producción son más baratos y tal, pero es verdad que tanto en El Diablo sobre Ruedas o Duel, como en este caso, ves que hay un director detrás que se ha pensado las cositas muy bien, porque en cuanto empiezas a analizar un poco qué tipo de encuadres está haciendo, cómo está explicando la historia, cómo usa la cámara, de repente te das cuenta que haya más o menos dinero no es importante. No. O sea, hay un gusto por la narración que es de primer nivel. Una de las cosas que tiene al final de la escalera es que, esto igual va a sorprender a más de uno, está basado en una historia real. O al menos es lo que contaba el protagonista. Bueno, yo no tenía ni idea y cuando me informé sobre esto a través de ti, me pareció increíble, no lo sabía. Estamos hablando del dramaturgo y compositor de música Russell Hunter y estamos hablando de la mansión de Henry Treat Rogers, situada en el número 1739 de la 13ª Avenida Este de Denver, Colorado. Una pesadilla para que te lleve el taxista, vamos. O sea, es que cuando le acabas de dar la dirección ya prácticamente habéis llegado. No recibía cartas tampoco este señor, no había narices. Hunter trabajaba de arreglista para la CBS en Nueva York, además, como he dicho, era compositor, pero hay un momento en el que sus padres necesitan ayuda porque tienen un hotel y parece ser que tiene que ir a Denver, Colorado a ayudarlos. Y dice, vale, yo quiero seguir componiendo, quiero seguir dedicándome a todas estas cosas.
Russell! ¡Ven a ayudarnos con el hotel, coño! Voy para allá. Y allí se presenta Russell, se pone a buscar casa y de repente encuentra una ganga de $200, que en aquella época pues era increíble, sobre todo porque estaba alquilando una mansión. Claro, pero que hasta cierto punto por ese precio compro Fantasma, ¿eh? Lo aguantas, Sí, dices. hombre, sí. Bueno, Tengo un par de potres al día, pero el resto, la verdad. Las cañerías suenan, pero quitando eso, a las 6 de la mañana. ¿En qué casa no suenan las cañerías, hombre? A mí me gusta madrugar. Son las 6 de la mañana, yo me despierto y mira, pues todas las mañanas ahí. Si no es un fantasma, un escape, sino un vecino con el taladro. estamos en los años 60 y ya digo, cuando lleva una semana en esa casa, él tiene la fecha apuntada, este señor Russell Hunter, porque me imagino que le produjo bastante terror. Un 9 de febrero de 1969 comienza toda esta pesadilla y se inician los fenómenos extraños. Primero, esos golpes, como decíamos, furibundos en las Sí. cañerías, totalmente violentos. Además sonaban a las 6 de la mañana, como sucede en la película. Vamos a ver muchos paralelismos entre película y la historia que cuenta Russell Hunter. Pues le hemos avisado a la gente que vea la peli antes de escuchar esto. Yo Nos da igual, ¿no? Sí. Si no son capaces de sacar esta conclusión por sí mismos, no nos merecen. Yo entiendo, a mí lo que me sucede por lo menos es que cuando hablamos de películas, si no la han visto, es como que comienzan a escuchar, ven si es interesante y se la ven. Es que de repente he pensado como en gente muy tonta escuchando esto y diciendo, ¿pero de qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Qué golpes? ¿Qué golpes? ¿Por qué hablan de golpes? Yo espero que no. Yo espero que no. Yo espero que haya gente al otro lado que o la haya visto. Ya está, perdona. Es que no quiero dejar a nadie detrás. Me parece bien. Quiero hacerme cargo de los muy tontos también. Hay que pensar en ellos Hay también. Berto para todos, amigos. Bueno, a las 6 de la mañana, que es cuando sonaban esos golpes, él menciona algo que me llamó mucho la atención, que es que cuando ponía los pies en el suelo, los golpes se detenían, que es algo que no pasa tanto, al menos que yo recuerde en la película, pero como concepto a mí me parece bastante En chulo. la película yo creo que lo han cambiado por los golpes se detienen cuando se le inflan ya los cojones del todo a George C. Scott. Cuando la mirada es de... Bueno, ¿qué? Porque esto tenemos que comentarlo en Sí, algún sí. momento. Hablaremos de la ello. actitud de ese Sí, sí. personaje, que es deliciosa. Es brutal, sí, el comportamiento que tiene es brutal. Dejamos este cebo aquí. Hemos dejado el cebo. Grifos que se abren solos, puertas que se abren también y se cierran solas, como sucede en la película, paredes vibrando y arrojando, lo podemos imaginar como si fuera una especie de terremoto, Sí, sí. arrojando los cuadros al suelo. Es que también te digo que es el mejor método que tiene. Si tú eres una pared y quieres despojarte de un cuadro, lo mejor es vibrar. Qué importante es vibrar, ¿eh? Hasta que salte la alcayata. Como si tuvieras arena de la playa, ¿no? Un poco como sacudirte arena de la Como playa. un perro mojado. Me compré una casa y las paredes actuaban como un perro mojado. A mí hay una cosa que me llama la atención de la historia, que hay un momento, esto sucede también en Rojo Profundo, la película de Dario Argento. Sí. Hay un momento donde el protagonista se da cuenta de que la casa es más grande por fuera que por dentro. Oh. Y le sucede también a Russell Hunter, que de repente se da cuenta de que hay una tercera planta que no tiene acceso. Y dice, ¿hay alguna forma de llegar ahí? Junto a un amigo que era arquitecto, se ponen a ver por dónde puede estar ese acceso, y detrás de un armario, al igual que sucede también en la película, tiran el armario y se encuentran con unas escaleras que suben a una tercera planta. Y en esa tercera planta encuentran material fascinante. De repente se da cuenta de que hay libros de un niño, se da cuenta de que hay un diario de un niño que parece ser que era enteco, era débil, Sí. era enfermizo. Del siglo XIX. Del ¿no? siglo XIX Aproximadamente. además, o sea, que tenía ya solera. Vamos a ver, si alguien está escuchando esto y le resulta muy parecido a la historia que narra la película, es porque es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Que el caso real que él describe es exactamente punto por punto todo lo que estás viendo en la película. Varía la reacción porque vamos a ver que George, Ajá. el personaje de George C. Scott es casi un superhéroe, o sea, es como que, bueno, sí, pasan cosas, pero bueno, ¿a quién no le va? ¿A quién no le pasan Bueno, él cosas en su supuestamente se asustaba, pero ahí estaba el tipo casa? de Sí, la sí, casa. sí, aunque llegó un momento en el que dijo, yo creo que ya Ya, está, ya, ya. yo creo que ya está. Uno de los juguetes, por cierto, que tenía ese niño era una pelota roja, de goma, que yo creo que esto nos sonará a todos, esa pelota roja Sí, de ¿verdad? goma fantástica. Bueno, es uno de los iconos de la peli. Que además, según cuenta él lo narra como que tenía la casa una escalera en espiral, no es la escalera que vemos en la película, y que la pelota cayó por esa escalera de espiral. Como digo, ese diario relataba la existencia de ese niño, de ese chaval que era minusválido. Y esto nos lleva a un concepto que también te comenté, Berto, el tema de la habitación de decepción o cuartos de las decepciones, que además hay una película que narra esto, que es
Sucedía también en los pueblos. Yo he estado preguntando a mi familia y parece ser que sucedía. En el caso, por ejemplo, de los pueblos, en La Mancha... Y sucedía lo suficiente como para que exista un nombre Exacto. que se refiere a eso, el cuarto de la decepción. Esto es horrible, esto que viene a continuación. Esto es horrible porque, por ejemplo, en Cuenca se hacían lo que se llaman las cámaras. No sé si en el resto de España se llama así, pero la cámara es como una especie de guardilla en la que se guardaban las cosas. Y allí, entre las cosas que se guardaban, cuando tenías algún hijo que tenía algún tipo de minusvalía, algún tipo de, yo qué sé, síndrome de Down, enfermedad... Lo que fuera que te pudiera avergonzar como familia, lo guardabas ahí, lo alimentabas, pero no tenía contacto con otros niños, no tenía prácticamente servicio médico, se quedaba ahí aislado. ¿La gente ya se construía la casa con la habitación de la decepción? Yo me imagino ¿O que le decías al arquitecto, hazme un par de habitaciones de decepción? Que es que a mí no me gusta, es que no me gusta nada. A poco que el chiquillo... Es que si me contesta mal ya lo voy a meter ahí. Mira, 3 dormitorios y un cuarto de la decepción. La veo pequeña. Aquí solo me cabe un niño. Demasiada luz. Quita luz, tapia. Sí, no, nos reímos porque sabéis que hay que reírse de todo, pero ostras, Sí, bueno, y por culpa del terrorífico. trabajo este que tengo yo, que me ha jodido la vida. Me da por reírme de todo, pero es horrible. Russell Hunter encuentra todo ese material, empieza a atar cabos y dice, a ver si lo que estoy escuchando, los ruidos, las puertas y todo eso, tiene algo que ver con este niño que creció aquí, que además tenía una silla de ruedas. Pero de verdad, que el tío... Bueno, es que me parece... Es terrible, ¿eh? Abrir una puerta a una habitación falsa. Sí. Y es que no sé qué puede... O sea, es como el epítome del horror, ¿no? Una habitación secreta con una silla de ruedas de un niño. Una pelota, un diario además, que el diario le da ese toque. Es una orgía de terror. Luego veremos o analizaremos qué se oculta detrás de esta historia, pero bueno, de momento nos quedamos con el relato. Vale. El relato que continúa, obviamente él dice, oye, esto es raro. Va a haber que hacer una sesión de espiritismo, lo que se llama una séance, una séance. Obviamente significa sesión, o sea, la traducción sería sesión, Sí. al final no deja de ser una sesión de espiritismo, pero en su origen viene del latín, que significaba sentarse, que en el fondo las sesiones de espiritismo tienes que estar sentado, o sea que me imagino que a través de ahí la palabra fue moviéndose o fue evolucionando hasta convertirse en eso. Me esperaba algo mejor, también. Perdona, ¿eh? En lo etimológico, ¿eh? No Sí, es culpa sí, tuya, sí. por supuesto. No, Lo has yo hecho no muy tengo bien nada que ver. en buscar la información. No tengo nada que Pero, ver. coño, una poco- sesión de espiritismo que lo que le dé nombre es que estemos sentados. A ver, que estamos Mira. contactando con un muerto, ¿eh? Te lo voy a contrarrestar con lo siguiente. Yo sé que a ti te gusta, porque de vez en cuando me lo dices, y oye, esta palabra que has dicho, Sí, Sergio... ¿no? hombre, sí, caliginoso. Caliginoso. Cada vez que lo hice lo tengo que buscar, que se me va. No hago sustrato, se me va. Caliginoso. Y yo, era algo jodido, pero no me acuerdo qué es. Te voy a traer- ¿Qué coño era? Te traigo una palabra, no te lo voy a decir. No era que lo como, tenga que pero como buscar. oscuro, no, Sí, neblinoso. denso, nebuloso, sí, Vale, sí. vale. Voy a interrumpir el relato para decirte esta palabra, para contrarrestar esto que te he dicho de la etimología, que es estantigua. Esta antigua. Sí, que es un conjunto, una procesión de fantasmas o de un fantasma que camina durante la noche. Lo típico que hablamos, por ejemplo, de la Santa Compañía. Eso es una esta antigua. Una estantigua sería algo parecido, incluso se refieren a ello como un fantasma. También como, ya de una forma más coloquial, joder, estás hecho una estantigua. Si me refiero a que eres alto, delgado, o sea, mal Como vestido. su madre morena salada. Vale. Como tu madre morena salada. Perdona, Ya está. Esta antigua, vale. Vale, gracias. Ni de coña esta. Se me va a quedar, No. ¿eh? Es que no voy a saber dónde meterla. No. Ya está, era simplemente, No, gracias. digo, yo sé que a ti te gustan, libando y melificando, sé que te gusta mucho, e igual Libando, aparece... modificando, sí. Ay, de verdad. De verdad. ¿Qué hostia tienes, Sergio? No. Nunca la agresión. Yo sé que te mola en el fondo, Berto. Porque... Sí, hombre, sí. Soy fan, soy patrón. Yo meto dinero. A meter dinero, los que estéis escuchando, Sí, por meter favor. dinero. Sí, Tú sí. sabes el trabajo que le dan estas cosas a Sergio, ¿eh? Síguenos en redes y únete al Patreon del Descampado. Es muy fácil y por muy poco al mes podrás disfrutar de contenido extra como análisis de discos, videoblogs, cineclubs, curiosidades, documentación, making of de los programas, etcétera, etcétera. Además estarás apoyando a que este proyecto pueda seguir adelante. Ayúdanos a seguir creciendo como un pepino in the middle of the huerto. Tengo aquí en el sofá que he metido la mano y tengo 300 putos millones. Pues no le des los 300, dale 100. ¿Quién te ha pedido a alguien que te arruines? En 100.
¿Qué conclusiones se sacan tras esa sesión de espiritismo? Pues encuentra más información de ese niño, del que había escrito el diario. Habla de que iba a ser heredero de la fortuna de su abuelo materno. Claro, lo que cuenta el niño en esa sesión es que cuando muere, los padres lo entierran en secreto en un campo al sureste de Denver, con el fin de que esa herencia no pasara a otra rama de la familia. Es decir, el futuro heredero va a ser este niño, se muere, no decimos nada, cogemos a otro niño para que lo sustituya y así no perdemos esa herencia, que es básicamente lo que significa Changeling, que es el título de la película. Y considerate el mérito de un niño fantasma explicando toda esta movida, que no es fácil. Echa la tarde, El niño, prestar atención. Vaya, nos ha tocado el fantasma lento. Voy Venga. a contar algo que no es fácil de entender. Bueno, venga, vamos, un poco más rápido, venga. Vamos a ver. Sí. Changeling, ¿conocéis la palabra? Sí, bueno. Bueno, la verdad es que hablamos del título también cuando la vimos. Sí. Changeling, que es una palabra inglesa que tiene un significado muy específico y muy concreto, porque changeling o changeling, no sé cómo se pronuncia. Changeling, sí, sería. Changeling. Sí. Significa niño que es cambiado por otro. O sea, es una palabra que significa esto, este cambio de un niño por otro. Creo que ponerle a esta película este título igual es mostrar un poquito de qué mano llevas en este blackjack. Sí, es la semilla del diablo invertido. Sí. Aquí la traducción al español creo que gana bastante. Bueno, de alguna manera te estás anticipando un giro que tampoco es que al final digas, ay, madre mía, pero porque se ve venir, lo que tú quieras. Sí. No está jugado como para que te pete la cabeza en plan Shyamalan, pero es verdad que te estropea un giro interesante. Fíjate que siempre hablamos de películas con el título traducido al español. Es el clásico es decir, ¿qué mal traducimos? Pero pues en fíjate, este caso... aquí creo que salimos ganando, porque al Sí. final de la escalera además abre un misterio, dices que habrá al final de la escalera, Sí, además sí. con todo el tema de la pelota, al final de la escalera también está la habitación donde vivía este pobre chaval, ese cuarto Sí, de las sí, decepciones, o sea que hay un mensaje detrás. Sí, sí. ¿Nunca se ha manifestado Peter Medak a este respecto? En plan... Creo que en España han mejorado mi película con un título nuevo. Con acento húngaro, vamos a ver que era húngaro el Bueno, señor, ya además. he metido un poco de acento Yo he húngaro. he notado, sí, yo he no me percibido un poco de ofendas. Hungría. Sí, sí, he percibido un poco de Hungría. Esto de The Changeling, además, es llamativo porque en el folclore, en muchos países existe. Aquí, por ejemplo, tenemos a las shanas, que son esas hadas de Asturias, que supuestamente raptaban a los hijos de los habitantes, de los seres humanos, Sí. y lo que hacían era poner a sus propios hijos ahí. Y se criaban con los seres humanos. Hay historias con trolls, hay historias con todo tipo de criaturas, y cuando menos es llamativo. Pero normalmente estas historias, ¿crees que también de alguna manera pretendían encubrir alguna práctica común, por ejemplo? No lo Que descarto, es Cambio de niños. Oye, que ha venido la Shana... De hecho, sin ir más lejos, lo que hacían las monjas en España durante los 70, durante toda la vida posiblemente, en el fondo era eso. Era decir, yo te cambio a tu hijo, que está vivo, por otro que está muerto, y tú vas a pensar que ha muerto. Sí, sí. Está en la base también. Mira, justo estás poniendo la semilla para la profecía ahora mismo. Con Es una verdad. historia también que comienza así, es el detonante de la profecía, fíjate. Y hablábamos de películas también que se cuecen a fuego lento, y La profecía, sin ir más lejos, es Sí, una de sí, esas películas. otra. Luego de repente pega unos cipotazos que dices... Con cabezas la profecía es arrancadas. flipante, ¿no? Porque Sí, sí. como que a fuego lento y de repente... ¡Bum! Sí. ¡Wow! ¿Pero qué te ha pasado? ¿Y esto? Pero lo estábamos construyendo a fuego lento. Sí, 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 sí. ¿Y qué banda sonora? Sí. Mira, sí, sí. ese es otro caso de algo que a mí me conmueve especialmente, que es la banda sonora de Goldsmith, de La Profecía, que es una banda sonora que me parece de lo más increíble que se ha compuesto nunca para el cine de terror y que soy incapaz de escuchar. Ya. O sea, absolutamente incapaz de escucharla. Es superior a mí. El miedo que me da el ave satani. Eso te iba a decir, ese tema. Y yo creo que hay algo ahí intencionado por su parte. Bueno, evidentemente, Sí, lo sí, que sí. quiso es hacer el reverso tenebroso de la música sacra. Además el uso de las disonancias, o sea, hay un tema tremendo. Yo cuando me lo pongo, siempre que hay lo típico de que quieres que alguien visualice algo relacionado con el mundo satánico luciferino y todo esto. Ahí tiene algo la canción se que lo dices, pasó, que pasó el juego. buenísimo Goldsmith, por cierto. Sí, a reivindicar. Tiene bandas sonoras que son maravillosas. Mira, fíjate, ya y paso ya a otro tema, pero Que te puede hacer eso y te hace Gremlins luego. sí, o la de Psicosis 2,
que es una banda sonora que nadie se acuerda de ella. Psicosis 2 es muy buena peli, perdóname. Exactamente, coincido contigo y también a reivindicar. Obviamente no es la primera, porque la primera es Hitchcock y todo lo que queráis, pero ojo con Psicosis 2, que también... Mira, hablábamos de películas esotéricas y yo tengo muchas imágenes grabadas de esa película. ¿De Psicosis 2? Psicosis 2, no voy a hacer spoilers, pero tiene momentos esa película que yo la primera vez, además la vez de chiquitico, dije, hostia, esto... ¿Qué está pasando? O sea, me dio bastante miedo. Es que a Psicosis 2 le pasa como a 2010, que la sombra de la peli de la que nacen es tan extrema que las ahoga totalmente, pero que creo que son pelis que tienen por sí mismas cosas muy interesantes. 2010, por ejemplo, es otro caso que a mí es una peli que me gusta mucho. Pero claro, si eres la segunda parte de 2001, pues ¿qué vas a hacer? Se comió una mierda, como decía Pablo Cansado, y te comió una mierda. Decías tú lo de la sesión de espiritismo, pero Hunter dice que el niño habló a través de él. A través de él, ¿eh? A través de él. Y contó todo esto, o sea, él no se enteró ¿Habla de nada. de qué método usaron para la seance esta? No sé si hicieron la escritura automática, que es lo que... ¿Fue Cono? ¿Hubo Cono? Hubo Cono. Ya hablaremos de Cono porque lo del Cono es guapísimo. Pues si quieres comentar ya lo del Cono, porque... Bueno, que en la película, al final de la escalera, hay un momento que hacen la sesión con la grabadora y tal. Primero lo hacen con la escritura automática, ¿no? Le van poniendo los folios, la señora le dan los arrechuches y escribe. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda parte. La segunda parte es lo mismo, sin papeles, pero con un cono muy grande de metal en mitad de la mesa, que lo único que va haciendo es saltar un poco, hace clon, 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 pero nadie está decodificando el mensaje. No es que de repente hayan pasado al Morse. No, es como, tráete el cono, que se mueve. Ya verás, sí, el cono nos va a dar por culo toda la noche, ya verás. Pero no, clon, 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 clon. Pero no vale para nada, tengo que traerlo de verdad, No, jefe. no vale para nada. Escucha el cono. Ay, el cono. Ay. Es como una pared, ¿no? Como una pared temblando. Moviéndose así. ¡Pam, pam, pam, pam! Es flipante eso. Sí, lo del cono. Y bueno, que sea. Pero es tan bonito visualmente. Sí, claro. Yo nunca me lo había planteado. Yo cuando lo vi dije, ¡hala, qué guapísimo lo del cono! Y de hecho, cuando hicimos. Bueno, ya te lo conté el otro día, que en el otro lado, la serie que hicimos en Movistar Plus, al final de la escalera para mí era como continuamente referencia no buscada a veces, que salía, y otras sí. Y cuando hicimos la sesión, yo quería, al principio, cuando la primera vez que lo escribí, era escritura automática y cono, o sea, directamente. Y me dijeron, me dijeron mis compañeros directores, me dijeron, hombre, aparte que hacer los mismos un poquito de vergüencica, está ya más sobado esto que... Pero sí. Uy, ¿la policía? Caballero, abra la ventana. Sí. No te preocupes. Buenas noches. Hola. ¿Qué hacen aquí parados a estas horas? Pues estamos grabando un podcast. Ah, cuánto lo siento. Bueno, sigan, no quería molestar. Vale. Bueno. El niño, como he dicho, habla a través de la voz, habla a través de este señor y le dice, pues mira, me enterraron en este sitio, a ver si me podéis desenterrar, si podéis ir. Y según cuenta, Russell Hunter se presentó donde supuestamente habían enterrado a ese chaval, que ya había una casa edificada, fue a los dueños y les dijo, oye, aquí se ha enterrado a alguien, ¿puedo desenterrarlo? Y dijeron, no pasa nada, tú pasa, no hay ningún tipo de problema. Lo bueno es que no vamos a tener que hacer un repaso luego del argumento de la película, porque es exactamente este. Es verdad. En la peli es igual. Van a una casa, llaman a la puerta, buenas tardes. ¿Sabe usted que tiene restos humanos? Ah, mire, no. Pase. Debajo de aquí de... Uy, ¿qué necesitan? Nada, reventar todo el suelo. Ah, estupendo. Sí, lo vamos a cambiar. Cavar un pozo bien. en la habitación aquí de la plancha. Así hay agua. En el que se va a bajar con escalera. Fíjese usted la profundidad del pozo que vamos a hacer. Y encuentra además los restos humanos y encuentra el medallón. Y sucede algo, que también pasa en la película, que él vuelve a la casa diciendo, yo creo que esto ya lo he solucionado, pero no. Vuelve a la casa y de repente esos fenómenos paranormales se intensifican todavía más. Él habla de puertas de cristal que le explotaron en la cara y le cortaron una arteria de la muñeca. Sí, muy específico. Él lo narra así. En la película recuerda que se le clava un cristal en el cuello al protagonista. Sí. También se parece. Las paredes interiores... Joder, con las paredes, ¿eh? Las paredes interiores... las que estaban sobre la cabecera de la cama implosionaron violentamente. Bueno, ellas decían, no. Ya está. Vibrar, ya hemos vibrado. Ahora hay que implosionar. Vamos a implosionar. Hunter, hay un momento donde dice, yo me voy de la casa, yo no puedo más. Se supone que ya he hecho todo lo que tenía que hacer, no ha servido para absolutamente nada, me voy de esta casa. Y habla de que en los años 80 él se entera de que, no sé si después hubo más gente. Él hizo un final Poltergeist, ¿no? Sí, de decir... El final Poltergeist, yo creo que vamos ya al hotel. Yo creo que ya está. Vale. Y él cuenta que en los años 80 demolieron
todo lo que era esa casa y el tío dijo... Perdona, que he hecho el final Poltergeist y que la chupa el puto infierno la casa. O sea, no, el final Amityville. Sí, pero el Poltergeist... Tomemos el coche y marchémonos. Yo pensé que decías porque sabes que ellos se van de la casa asustados. Sí, ya, pero es que de repente he pensado que se van, sí. Pero también porque se la ha tragado el infierno la casa. Sí. Es que a veces, de verdad, ¿eh? Cuando las pelis te gustan, cuando están bien... hay cosas que de repente es como El Exorcista, que está toda muy bien, pero cuando le gira la cabeza dices, hostia, es que os habéis pasado. Y luego es la escena que más te acuerdas. Lo que comentábamos de la verosimilitud. Aquí sucede, por ejemplo, hablábamos con la pelota. Es el momento en el que cae la pelota, que cuando él la tira y de repente vuelve a salir otra vez la pelota, que dices, esto es raro. Pero hasta ese momento, más allá de que sean fenómenos paranormales, tampoco te planteas... Hay miles de causas, o sea, no es nada que te llame la atención. Lo que dices tú del Exorcista es exactamente lo mismo. Sí, es lo que hablábamos. Sí, lo hablamos otro día y es cierto que es como que estas películas montan unas reglas, juegan con ellas, trabajan muy bien lo de lo que no se ve, lo de la creación de atmósferas y tal, pero luego hay un momento en el que se tienen que romper todas las reglas que ellas mismas han marcado. Y aún a riesgo de que te expulsen de la peli, frecuentemente son las escenas que más se te quedan. Y esta lo comentábamos, toda la película es muy verosímil en lo que plantea, ¿no? Todo, o sea, el fantasma se mueve dentro de unos parámetros muy claros y no hace cosas especialmente imposibles, hasta que de repente él se lleva la pelota, la tira a un río y cuando llega a casa... Otra vez la pelota. Ahí está la pelota. Y claro, ahí dices, bueno, esto ya... El resto... Te lo puedo comprar. Que suene una tecla del piano, que se cierre una puerta, que vibre la pared, todo eso. Pero de repente aquí esto es un baile nuevo. Y esa es una de las escenas más icónicas de la peli también. Porque se sale de esa senda de la verosimilitud. Sí. En este caso, lo que cuenta Russell Hunter es que no fue el infierno lo que se lo tragó, pero sí apartamentos. Querían hacer apartamentos, dijeron hay que tirar esta casa. Otra forma de infierno, ¿no? Sí, es otra forma de infierno al final. Y lo que cuenta él es que estos son palabras literales, cuando las paredes del ala que contenía mi dormitorio se derrumbaron, de repente los cascotes salieron volando y aplastaron hasta la muerte al hombre que manejaba la excavadora. Wow, perdona. Esto es lo que cuenta supuestamente Russell Hunter se marcha de la casa. Sí, y le dicen, oye, que la van a tirar. Y no vuelve a la casa hasta que están ahí con una excavadora. Porque quería ver, después de todo lo que le había provocado, quería ver cómo la hundían. Quiero ver cómo la máquina destroza a Christine. Vale, he venido a verlo. Que calculo que fue 10 años después de marcharse, porque Y él relata que cuando las excavadoras están derrumbando la casa para hacer apartamentos, la pared en la que estaba su dormitorio lanza cascotes que aplastan hasta la muerte al hombre que manejaba la excavadora. Pues también te digo yo ahora que de toda la historia que me has contado, de la historia real, para mí esto es la pelotita. Aquí yo creo que Russell o nos ha estado colando una tonelada de mierda todo el rato o está colocando una brizna de zurullo aquí. Pero esto no... Esto no... Es raro. Esto... A pedradas. La casa se defendió a pedradas. Dijo, apartamentos... No mi fiela, ¿sabes? Llevamos aquí un rato en el coche. Yo creo que vamos a entrar ya en la casa porque al final nos hemos enrollado aquí. Pero es que estábamos a gustísimo aquí. Sí, pero bueno, hay que montar los artilugios y todas las cosas que llevamos de grabación en la casa. Vamos, claro. Además tengo las llaves y vamos a poder entrar sin ningún tipo de problema. Hace fresquito aquí, ¿eh? Hace fresco. ¿Ahora? Ha estado lloviendo todo el día, además. Está todo lleno de hojas, pero bueno. Hace tiempo que no entra nadie en esta casa. Pero vamos a cortar. De momento a ver si encontramos las luces y directamente pues volvemos en un ratito cuando hayamos montado ya vale, del piano. Vamos preparando. Bueno, en cualquier caso, cuando uno se encuentra con una fantasmogénesis de este calibre y seguramente provocada por la presencia de un niño adolescente, como sabe, rasgo común y distintivo en casos de este tipo, lo que uno debe hacer es lo que hizo el investigador en este caso, coger y salir por patas. No sé si estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo porque la causística que tiene todo el tema... Bueno, la causística es muy puñetera. Claro, causística... En este caso me estoy refiriendo a la causística. Aquí hay mucha gente colando errores como conceptos nuevos. Déjeme hablar. No somos nuevos en este mundillo. Profesor, por favor, no se pisen, por favor. No.
no se piensen tranquilos. Sé que estamos en mitad de una conversación acalorada, pero vamos a intentar respetar los turnos. ¿De acuerdo, profesor? Bueno, ¿y quién los da los turnos? ¿Los das tú los turnos? ¿Cómo? Los doy yo, profesor. Pues hace una señal, por lo menos. Porque desde que ha empezado el programa lo único que hace es que me miras muy fijo y yo tengo que interpretar si me toca a mí o le toca a otro. No te costaría nada ni que sea señalar con el puto dedo. Caramelos. Arkham Creations, tu tienda de artesanía tentacular. Allí encontraréis todo tipo de artículos hechos a mano. Colgantes, pulseras, pendientes, chapas, tazas, pixel art, peluches de todas las temáticas que imagines. ARTKHAM Creations. Lo tenéis en redes. Hay un piano, mira. Ya estamos en la casa. Hemos montado todos los micros y además hemos dejado una grabadora en la tercera planta. Siempre hay que dejar una grabadora en la tercera planta. Efectivamente, a ver si al final del programa la vamos a poner a ver si escuchamos algo, o si se ha grabado algo, vete tú a saber. Sabemos que el tema de las psicofonías es aleatorio. Ya, pero nunca se sabe. Dejaba una pregunta en el aire antes relacionada con toda esta historia, aunque creo que Berto ha dado un matiz interesante con esa última parte del relato, lo de repente la excavadora. Bueno, ahí he visto, a mí me ha parecido que se gustaba. Se gustaba bastante. Sí. Y me puse a buscar información sobre hablábamos de verosimilitud de la historia, y me puse a buscar información a ver si hallaba algo. Y sí encontré que en el barrio en el que estamos, de Cheeseman Park, es uno de los mejores barrios de Denver. El parque, ese Cheeseman Park, donde estaba esa casa, había sido un cementerio. De hecho, en 2010 se hicieron trabajos de irrigación y los trabajadores encontraron una cantidad ingente de huesos humanos. Esto no lo sabía, por ejemplo, Russell Hunter, aunque se sospechaba que ahí había habido algún tipo de cementerio. Sí se reportó que durante años había habido fenomenología paranormal, eso sí, que pasaban cosas raras. Y él llegó a escribir un artículo en los años 70 en una revista de Denver en el que explicaba todo esto y señalaba una familia, que esto también nos vincula con la película, que eran los Phipps. Y parece ser que él decía que toda esta historia de lo del cambio de hijo y todo ese rollo lo habían intentado silenciar de alguna forma, que ahí entra también el tema de la conspiración, que por supuesto también figura en la película. De hecho, supuestamente, y digo supuestamente porque yo no he encontrado tampoco información, Russell Hunter escribió un libro en el que narraba todo esto y yo ese libro no lo he encontrado. No lo has encontrado porque obviamente si lo hubieras encontrado te lo habrías hincado, ¿no? Habrías hecho APEC, ¿no? Información incorporada. Sí se sabe, por ejemplo, que la mansión sí existió, era de Henry Treat Rogers, que era un abogado además adinerado, no tuvo hijos, o sea que supuestamente ese fantasma por ahí no venía. No hay documentación sobre los habitantes anteriores o posteriores de la casa, no hay ningún tipo de documentación, ni siquiera del propio Russell, o sea, no está demostrado que Russell viviera en esa casa. Ay, amigo. Es más, todo lo que cuenta de la excavadora o del bulldozer no salió en las noticias, que yo creo que es noticiable al menos, que suceda ese tipo de accidentes. Hombre, señor, una excavadora que una casa lo lapida en defensa propia, que menos que darle un minutito antes de los deportes. Y tampoco lo de la tumba y el medallón no aparece en la prensa en aquellos años, nada de nada. Y me quedé con una cosa que comentaba un actor que había trabajado con Russell Hunter, recordemos que era dramaturgo, que también era compositor de música, escribía y dirigía obras de teatro, y un actor que trabajó, no sé si era actor o actriz, que trabajó con Russell Hunter, comentaba, yo le pregunté, le dije, oye, ¿esta historia es real? Y parece ser que lo que hizo Russell Hunter es adornarla. Dicho de otra manera, no es descartable que encontrara ese diario, que encontrara esa pelota roja de goma, que encontrara, por ejemplo, los libros escolares en esa habitación, pero todo lo que rodeó a esa historia es posible que se la hubiera inventado. Porque el relato de Russell Hunter de esta historia, es decir, la narración que hace asegurando que es cierta, ¿la hace a posteriori, después de haber escrito...? Es anterior y te digo por qué. Porque no sé si fue este artículo que acabo de mencionar en aquella revista de Denver, no estoy muy seguro, pero parece ser que la guionista Diana Maddox vio o leyó ese artículo y dijo, ostras, aquí es posible que haya una historia. Vale, pues es un caso similar al del Exorcista también, cuando el escritor Peter Blatty se basa en una noticia que llega a su conocimiento de un supuesto niño que había poseído el demonio. Y él, bueno, sabes que viene de ahí, ¿no? Sí. Y luego él construye ya el relato, además le cambia, la película luego es una niña, pero... En este caso es Diana Maddox la que dice, oye, esta historia que me ha llegado... Lo de la excavadora igual no lo metemos. Eso no. Pero el resto, aquí hay un material buenísimo. El resto hay un material buenísimo. Y habla con su pareja, que era el productor,
va a ser uno de los productores de la película, que era Que su Joel pareja B. insistía, Michaels. mételo a la excavadora, coño. Mételo a la excavadora. Está No, muy bien. pero si es que no nos cuesta nada. Te digo más, es que no sé si lo de la excavadora había sucedido, porque la película se rodó en el 79, 78-79, a caballo entre ambos años. Claro. Y eso fue en los 80. Entonces, claro, todavía no había pasado lo de la excavadora. Claro. Vale. Al final de la escalera 2. ¿Sabes? Al principio de la escalera igual. El rellano. El rellano de la escalera. La precuela de esta peli se llama El rellano. The Re-Rangering. De Re-Rangering. En la portería, al inicio de la escalera. La pareja de esta muy buena mujer era el productor Joel B. Michaels, que junto a Garth Dabrinsky, ambos canadienses, por cierto, vamos a ver que esta película es canadiense. Sí, además, ¿te acuerdas cuando lo veíamos que decíamos que tenía como un regustillo a Cronenberg? Sí. Esos exteriores, esa luz metalizada tan canadiense y ese edificio como medio metálico, con cemento, así como brutalistas y tal. Recordaba mucho a mí por lo menos me recordaba mucho a Scanners, por ejemplo, o Videodrome. Ese regustillo de, como tú dices, de marmóreo, de roca, de gris, es verdad. Sí, huele a eso. Parece ser, y a mí me llamó mucho la atención, que Russell Hunter grabó esa sesión de espiritismo. He encontrado solo un dato al respecto, no sé si será eso cierto, pero parece ser que la grabó y se lo puso a ellos. Y añadió, y tengo un cono también. ¿Os interesa un cono gordo? Esta película se rueda si metemos el cono. Si no hay cono, esto no se rueda, ¿eh? O hay cono o no hay película, ¿sabes? Me llamo Russell Hunter. Russell Hunter, ¿sabes? Como que me llamo Russell Hunter, que esta película trae cono. Que no pega mucho, hemos pensado... ¡Cono! ¡Cono! Russell, por favor. Y aquí, ya digo, compran los derechos y se ponen a trabajar, tanto William Gray como Diana Maddox, se ponen a trabajar en el guión de la película. Y además se documentan, empiezan a leer libros relacionados con parapsicología, con encuentros paranormales, incluso casas encantadas. Y da resultado a algo que ya sucedía en la historia original, que es esa amalgama de géneros que aflora al final de la escalera, que es una mezcla de película de terror, obviamente, de drama, porque empieza como un drama absoluto. La película tiene ese trasfondo continuo de dolor, vamos a ver que también en algunos componentes del rodaje está también ahí, pero tiene ese toque también de conspiración pseudopolítica, de investigación, misterio. Sí, de repente se vuelve un poco como el típico thriller político de los 70. Es una peli muy, muy setentera, aunque se estrenara en el año 80. Es de los 70, se rodó en el 79 y es verdad que respira cine 70s por todas partes, ¿no? Cuando empiezan con la trama esta como detectivesca, te remite a aquella peli que hablábamos el otro día, Paradox, ¿no? Sí, de Pakula, sí. De Pakula, de repente... Todos los hombres del presidente, ese tipo de películas. Sí, totalmente. Se puso muy de moda, también es normal que se pusiera de moda en los 70, pero... Alan J. Pakula tiene la trilogía de la paranoia política, formada por Clut, de 1971, El último testigo, de 1974, y Todos los hombres del presidente, de 1976. Sí, remite un poco a eso, ya digo, es una amalgama ahí de cosas de diferentes géneros, pero que al final funciona. O sea, ya como dice Berto, yo creo que es el momento en el que ya se aparece el niño en esa bañera es cuando dice, vale, me voy a poner a investigar, y ahí se inicia otra película. Sí, bueno, tiene otro motorcillo, que es para, a ver qué ha pasado. Claro. Que está bien también. Está muy bien. Y funciona. De verdad, cuando la vimos realmente funciona muy bien. Sí. El cuerpo te pide que cese un poquito el mambo. O sea, porque realmente la construcción de toda la historia del fantasma durante el primer acto de la peli y parte del segundo, te diría, hasta que tenemos ese momento súper álgido en la bañera, es jodido, ¿eh? Es duro. Y está muy bien hecho lo que decíamos, lo del jugar con la imaginación. No hace concesiones. No. Estás todo el rato muy arriba. Y entonces se agradece cuando de repente la película se abre y bueno, cambias de escenario, empieza esta cosa un poco detectivesca para coger aire. Está muy bien montada, además. Y me llamó la atención el Peter Medak, que era húngaro, ahora hablaremos un poco de él, pero no fue la primera opción para dirigir esa película. Señor. Sí, señor. Hay unos misiles apuntando contra la Casa Blanca. Necesitas tener articulaciones dobles y ser húngaro. Había dos directores británicos previos, que eran Tony Richardson y Donald Cammell. Parece ser que por diferencias creativas con los productores, que seguramente era el cono, ¿sabes? Dijeron, es que quiere meter el cono. Están muy pesados con un cono y con una movida de una excavadora. Es como que quieren hacer otra peli. A mí esto no. Quieres hacer una peli sobre materiales de construcción. Yo la verdad no. Curiosamente, Peter Medak era colega de Donald Cammell.
y le dijo, oye, que me han llamado para este proyecto, ¿te importa? Y dijo, no, tú mete ahí, no, tú mete ahí. Dale. La historia de Peter Medak es una vida tremenda en la que él huye de su país de origen, que es Hungría, en 1956, tiene 19 años. En ese momento estalla la Revolución Húngara, lo que se llamó el Otoño Húngaro, que fue cuando la población húngara se enfrenta contra la Unión Soviética y dice, estamos hartos ya. Sí. Él migra, en este caso, a Inglaterra y comienza a trabajar sobre todo allí. Dirige películas en los 60 y en los 70. Es un director, yo he visto alguna vez gente que menciona, porque es el director, entre otras, de Especies 2, la película Especies 2, que bueno, pues es lo que es. Y le he llegado a leer, ¿no? Es un director que es bastante mediocre y en realidad, bajo mi punto de vista, por lo menos si echas un ojo a lo que hizo durante los 60 y los 70, no estoy tan de acuerdo. Tiene una película que se llama The Ruling Class, la clase dirigente, en la que sale Peter O'Toole, del 72, que es una locura absoluta, que es una especie de musical. Te digo la sinopsis porque es una locura. Un miembro de la Cámara de los Lores deja su patrimonio a su hijo Jack, un joven desequilibrado que se cree Jesucristo. Los otros miembros de la familia intentarán arrebatarle la herencia. Bueno. Una locura. Es una locura, una locura. Pero es que con mucha ligereza hablamos de Sí, eso directores siempre. mediocres. Yo, perdóname que te diga, un director que simplemente haga esta peli tiene el agua apagada ya para lo que le queda. Quiero decir, ¿cuántos directores hay que ni siquiera se aproximan nunca a hacer una película como esta? O sea, escúchame, que ya estaría bien. Solo con una. Y además que él ha dirigido creo que ha dirigido capítulos de Breaking Bad, capítulos para televisión, o sea que es un director que, joder, que tiene narrativa y además que en esta película lo demuestra. Y además digo mencionaba lo de la historia fascinante a la par que, pues, bastante triste de Peter Medak, porque, claro, él se encuentra con un proyecto que le llama la atención porque tiene ese componente paranormal, tiene ese componente sobre la muerte, sobre la tragedia, y es un señor que había sufrido muchas tragedias ya en su vida. Parece ser que se murió su padre casi en los brazos después de llevar 4 años en un campo de concentración soviético, había perdido a su hermano cuando tenía 14 años, y lo más fuerte de todo, os acabo de mencionar una película que es la de The Ruling Class, y durante el rodaje de esa película, su mujer se suicidó. Bueno. O sea, tenía una situación bastante jodida y Madre mía. digamos que era vulnerable a ciertas temáticas. Y de repente le llega este proyecto de alguien, que lo vemos al comienzo del film, el personaje pierde a su mujer y pierde a su hija, y en el fondo se vio representado. Y encima, todo ese componente, voy a decir paranormal, pero al mismo tiempo terrorífico que tenía el guión, el tío se pone a leerlo y se acojona. Ya ni siquiera con imágenes, simplemente con el propio relato, esa tecla de piano que suena, todas esas cosas, el tío dice, ostras, yo creo que aquí se pueden contar muchas cosas. Y a mí me da la sensación, al menos leyendo sobre Peter Medak y lo que opina de esta película, él mismo dice... Supongo que está orgulloso de la película. Sí, él está orgulloso además porque él además menciona que él sabía mucho de dolor y de pérdida y que además sabía cómo sentirse asustado y también al mismo tiempo cómo tener miedo, porque lo había vivido durante toda su vida, ya fuera por el tema de los soviéticos, por todo lo que le había pasado a su familia, incluso lo de su mujer, que era bastante próximo. Estamos hablando de que esta película se rueda en el 79, habían pasado ya una serie de años, porque The Ruling Class me imagino que se filmaría en el 71 72, y digamos que habían pasado años, pero aún así se está suicidado la mujer, que es bastante jodido. Y esa forma de entender el dolor tan estoica, que al final va a ser la del protagonista, nada sentimental, porque en realidad no se empapuza utilizando... No, nunca, en ningún momento la película se regodea en eso, ni aprieta nada, lo más mínimo. De hecho, es bastante aséptica en la narración de los momentos clave, de la pérdida, el accidente en el que pierde a la mujer y a la hija en la película. Siempre pasa como por ahí, como con un escalpelo, de una forma muy, muy aséptica. Pero es verdad que de la misma manera que no se regodea, no hace concesión ninguna. Es súper dura. O sea, va mostrando una cosa tras la otra de forma seca. Y yo creo que eso es lo que te llega, ¿no? A lo mejor, no sé, uno siempre tiende a hacer como tendemos a intentar buscar las razones de por qué las películas nos gustan o están tan bien, ¿no? Entonces buscar en la biografía del director que conecta, ¿no? Seguramente, porque el relato que nos hacemos es, él lo supo explicar porque le había ocurrido. Pero fuera por eso o no, es evidente que la forma que tiene de narrar esta película es muy, muy acertada con el material. Muy acertada.
Peter Medak está en el proyecto. Tenemos a Peter Medak. ¿A quién? A Peter Medak. No me suena. Estás despedido. Pero ¿quiere cono o no quiere cono? Quería cono. Peter Medak quería cono. No da igual lo del cono. Y claro... ¿Quieres cono? No tengo cono, pues solo me queda Maximón. Y le dicen, vale, pues vamos a empezar a rodar, que también esto casi por los pelos le dicen, vamos a empezar a rodar en un mes. Vale. Así que vente a Canadá, porque insisto, el tío vivía en Gran Bretaña, le dicen vente a Canadá y mira un poco pues lo que estamos haciendo para los interiores de la película. Y lo primero que hace nada más llegar, cuando le enseñan la localización donde iban a tener lugar esas escenas de interiores, dice, esto a mí no me gusta. Madre mía. Esto, a mí, yo lo que había ideado, lo que había imaginado... La ilusión que nos hacía que lo hiciera el señor Medak. Pues fue un poco así. Y ha llegado y no le gusta nada. Ay, Dios mío. Esta es la casa a la que vamos a rodar. Y él entra y dice... Mira, por dentro no me va. Lo vamos a hacer todo en plató. Bueno, vale, señor Medak. ¿Y por fuera qué le parece? Lo de fuera está bien, pero ¿me podéis forrar toda la fachada para que parezca otra casa? Hombre, señor Medak, si no le gusta por dentro, no le gusta por fuera, no le gusta nada. ¡Cállate! Y trae el cono. Es un poco así lo que ocurrió. Que lo estás contando de coña, pero es un poco así. Es un poco así. Ya digo, para el interior, además él lo plantea, dice, yo no voy a rodar así. Y los otros dicen, pues nos tendremos que buscar otro director, pero imagino que conversaron durante ese día y dijeron, oye, que estamos a un mes de empezar el rodaje, vamos a tener que cancelar todo porque buscar otro director va a ser imposible. Claro. Aquí encontré dos versiones. Una versión en la que le llaman por teléfono y le dicen, vale, vamos a construir ese decorado interior, además un decorado con diferentes plantas, con escalera, ahora hablaremos de él, de esos espacios, porque son importantes. Es un señor decorado, ¿eh? Es un señor decorado para luego quemarlo, que esa es otra historia. Y otra versión que dice que el tío estaba en el hotel y de repente metieron una carta por debajo de la puerta, sí, donde ponía, Peter, aceptamos lo del presupuesto, aceptamos construir un interior, no te preocupes que vamos a hacer la película. Las dos versiones. La de la carta me gusta mucho. Todo esto que cuentas me resuena en mi dimensión ridícula, en la gran historia del audiovisual, pero cuando nosotros hicimos El Otro Lado también construimos un set para las casas, o sea, tanto la casa del protagonista que yo interpreto, que acaba quemada también, como la otra casa, son sets y son muy caros. Vale mucha pasta construir un set. De hecho, nosotros hacíamos la broma de nos estamos gastando más dinero en el set que si nos hubiéramos comprado un piso cutre, porque estábamos intentando reproducir un piso cutre en un set. O sea, que de repente decirle a este tipo construimos un decorado de esa envergadura, porque es un decorado precioso, sí, y muy preciosista, valga la redundancia, y con mucho nivel de detalle y muy grande. Está muy bien, un ejercicio de confianza. Voy a dar un par de datos sobre dónde se hizo, que fue en los Panorama Film Studios de Vancouver. Vale. Además, el diseño de arte sería de Ruben Fried y el de producción Trevor Williams. Me gusta decir los nombres, la gente que hace las cosas me parece que es respetable y hay que mencionarlos. Sí. Además, estaba todo interconectado, es flipante todo el diseño. Como he dicho antes, lo quemaron de verdad. Y tú mencionabas lo de la fachada. Esa fachada que se encuentra con una casa y dice, aquí hay que poner otra fachada. Y si os fijáis, de hecho, en la película... Tú me lo dijiste, a mí me costó verlo eso, ¿eh? Pero hay un momento, si te fijas, dices... ¿Tú qué ves? ¿Ves el pladur? Sí, ¿Ves la madrica? Sí, parece ser, porque estuve buscando, además eso costó $200,000, es una fachada entera. $200,000, perdóname, que igual se me está viendo muy interesado por el dinero, pero es que es mucha pasta. Sí, es mucha pasta y además de esa época, 200.000 de esa época. Es que ya es mucha pasta ahora, 200.000 por pavos. Eso, es mucho dinero. Ellos buscaban una fachada victoriana, porque para esos contrapicados que hacen en la película, para que parezca, porque no deja de ser un personaje más. Sí. El propio Medak lo decía. Hay que cuidar los interiores y hay que cuidar los exteriores. Sí, porque porque... la casa es un personaje. Decíamos del Resplandor, el All Over Look es que es tal cual. Es que esa es la cosa. Él se dio cuenta de que la casa era un personaje, claro, y por ahí apretó. Y el simple vistazo. También es verdad que el resto de peli es barata. Sí. Fue todo ahí. Las actrices. El resto, hombre, un coche ahí en la nieve. La nieve ya se te pone sola si vas a un sitio alto. Y un detalle que, si te acuerdas, se tumban. Tanto madre como hija se tumban en el suelo para que luego no tenga que verse no tenga que coger los maniquís y tengan que ser golpeados por el coche. No, es que hay muchos momentos de la peli en los que ves cómo de forma imaginativa han buscado soluciones que fueran impactantes visualmente, pero que fueran muchísimo más baratas. Y uno de los ejemplos más bonitos de ver es el accidente que tiene aquel personaje secundario que es es policía. Un policía. Sí. ¿Podemos entrar ahí a comentar eso? Si quieres comentarlo, puedes comentarlo, sí. Bueno, de repente es un señor que seguramente en el guión ponía... Se marchaba en su coche, tiene un accidente, el coche da 3 vueltas de campana y tal. Y dijeron, Y lo que hacen es, por corte, el coche está boca abajo.
ya a dar las vueltas de campana. Y es una imagen visualmente súper potente, ¿eh? Que además lo unen con cuando se rompe el espejo y se le clava justo en la yugular. Joder, funciona que te cagas. Funciona muy bien. Además súper sintético. Mira, a propósito de esto, aunque luego voy a mencionar a los montadores, o en este caso a la montadora, se sospecha, y me voy a adelantar un poco, se sospecha que había más metraje. Es decir, que tuvieron que editar y quitar momentos. Uno de ellos estaba relacionado con el policía porque los secundarios que en esta... Mira, hablaba por ejemplo antes de la mujer. Era una actriz que era muy conocida en Canadá. Y el actor que hace de policía también era conocido en Canadá, salía en Battlestar Galactica, además... Que tiene un nombre que te cagas. John Colicos. Maravilloso. Insuperable. No se puede comentar nada más. John Colicos. Es que es muy buen chiste y muy corto y al pie. ¿Para qué estropearlo? Para qué estropearlo y darle más vueltas cuando ha quedado claro. Exactamente. Porque era cólico. Hubiese molado mucho que fuera Alcohólicos. Pero bueno, ¿sabes? Albert Cólicos. Pero como iba diciendo, se sospecha que esos actores tenían más papel en la película y que tuvieron que recortar. Porque eran, digamos que tenían cierto peso en lo que era la industria canadiense y que era raro que solo tuvieran esos pequeños papeles. Es más, se habla de un flashback con la mujer. Y yo pensaba que era una especie de leyenda, pero me di cuenta, mirando la banda sonora, la edición deluxe, donde meten canciones ahí a cascoporro. Vale, ahí viste. Me di cuenta de que hay una pista que se llama Unknown Q, que no aparece en la película, y que es de corte romántico. Vale. Y que huele mucho a flashback. Se asemeja a la música que utilizan cuando se van los dos a... Que también esa escena dices, ¿qué está pasando aquí cuando se van los dos a montar a caballo? Sí. Pues se asemeja mucho a eso. Igual querían hacer como un eco, ¿no? De claro. Está empezando a sentir algo por esta señora, parecido a lo que sintió por su mujer. Sí. Ya. Y esa pista no se utilizó en la película. Vale. De hecho, ya digo, aparece como unknown track, como pista desconocida. Sí. O sea, Follisque track, ¿no? Follisque track. De Follisque track. Pero no, en este caso no aparece. Y yo sospecho que va un poco por ahí todo el tema del montaje, que quitaron cosas. Que está guay, ¿eh? ¿Y tú crees que, bueno, claro, si se compuso la música y todo, probablemente se rodara? No fuera algo que saltara ya antes de rodaje de guión, que eso pasa mucho, ¿eh? Antes de rodar dices, bueno, vamos a ver esto bien. Y lo que ya te das cuenta que no funciona ya no lo ruedas. Pero si dices esto que compusieron la pieza, probablemente se rodó. Si no se rodó, hablaremos después de lo de la música, pero si no se rodó, estuvo a punto o estaba ya en proyecto y lo sacaron porque dijeron, no vamos a ir de pasta, no vamos a ir de metraje, vamos a reducir cosas. Y utilizan estrategias o tácticas, como queréis llamarlo, muy inteligentes, como dices tú, de ahorrar, de decir, ¿cómo podemos narrar esto de la forma más sencilla y al mismo tiempo barata posible? El momento ese el cristal se rompe y de repente la cámara se acerca justo a ese boquete que ha hecho el cristal de delante del coche. Ese coche que está puesto, volcado. Además que se ve que está volcado, pero que lo han hecho los de A13, lo han volcado súper bien, están los 4 cristalitos puestos, pero funciona que te mueres de bien. Funciona muy bien. Hablábamos de los espacios. Todo el tema de la casa, de la fachada. Bueno, esto es increíble. Cómo retrata los espacios y cómo los están construidos y todo esto es increíble. Creo que vamos a entrar también en el tema de los planos o cómo se mueve la cámara, que eso es importantísimo. Como tú me dijiste algo que me gustó muchísimo, que es cómo coloca la cámara casi siempre en una esquina o arriba cuando quiere contar o quiere narrar algo relacionado con el tema de la muerte. Lo hace al principio en la casa de Nueva York, lo hace ahí. Por cierto, la película está, la mayoría, por lo menos los exteriores, quitando un par de secuencias en Seattle y en Nueva York, el resto está en Vancouver o en sitios de Canadá. Pero tú me contabas lo de que cada vez que la muerte está sobrevolando, se va a esa esquina, se pone casi en ese picado y ve a los personajes como desde arriba, como si estuviera intentando simbolizar todo el tema de no sé si un fantasma que está viendo, no sé si la mirada de Dios, no sé si la propia mirada de la muerte, y lo utiliza bastante en la película. Lo utiliza muchísimo, está continuamente saltando de arriba a abajo. De arriba a abajo. Está todo el rato... Pica y contrapica. Pica y contrapica todo el rato, luego entra como otro lenguaje. O sea, al principio como que se lo construye a partir de eso, está picando y contrapicando, y luego ya a medida que va entrando en la casa va cambiando el lenguaje, porque entonces ya entra la steady, ya se va moviendo, te va enseñando los espacios como flotando, te pone un poco en el punto de vista del fantasma, pero es que está cuidadísimo eso. ¿Quién es el montador de la peli? ¿Lo sabemos o qué? Es que hubo varios montadores. Parece ser que empezó a montar Barry Wince, y después entró Lila Pedersen, que fue la montadora. Pero, si os fijáis en los créditos, aparece un supervisor de montaje llamado Lou Lombardo. Por eso te digo que... Hombre, Lou Lombardo. No es... Yo creo que lo pusieron solo porque el nombre es flipante.
alguien dijo... Tenemos acólicos, vamos a buscar a Lombardo. Claro. ¿No? un poco así, ¿no? Tiene que quedar Lombardo Florido, los créditos de esta peli. Lou Lombardo, Lou John Lombardo. Colicos, Stephen Petrosky. Fichar a Lou Lombardo para supervisar ese montaje porque parece ser, ya digo, que era No, te más lo decía largo. porque es que está particularmente bien montada, ¿no? Sí. Tiene como mucha gracia como está montada, es muy abrupta, tiene como Sí. mucha intención para explicarte los estados de ánimo, como pega unos cortes flipantes. ¿Te acuerdas la primera secuencia que él está en su piso y tiene una regresión ahí? Bueno, tiene como un flashback. Está como recogiendo las cosas del piso Sí, es verdad. y sí. de repente se gira y Que aparece están- por la puerta su propia hija en flashback y se le cae la pelota. Sí. Eso está montado con unos saltos, con unos cambios de súper abruptos. De repente la cámara está arriba, de repente es frontal, la niña está mirando a es cámara. verdad. Sí. Y además las cortinas que se mueven así muy Sí, fantasmal. bueno, eso es... Que lo hace más veces en la película, Todo esas el rato. cortinas también simbolizando ahí, Sí. no sé, tiene momentos muy buenos la película. De hecho, tiene todo el rato, en todos los espacios que presenta, tiene como espacios abiertos, ventanas medio abiertas con cortinas, puertas que están... Siempre tienes la sensación de que alguien o algo puede entrar en cualquier momento por cualquier espacio de la película. A eso quiero ir, porque tú comentaste algo, paraste la imagen y dijiste... Te marcó mucho ese visionado, ¿eh? Me marcó Sergio? muchísimo, me marcó... Si lo hubiésemos hecho Oh, vestidos... decía cosas muy interesantes, ¿eh? Buff. Buff. Soy muy fan. Qué Berto. terrible el puto porno, de verdad. Soy muy fan. Es que... Buff. Es que encima que hubiera Peña doblando el porno ya me parece ya... Es como... Y haciendo buff. Qué mal. Que nos vamos, Berto. Vale, Que nos volvamos. Que nos vamos. Tú comentaste algo que me llamó mucho la atención. Dijiste, el que ha hecho este diseño de lo que es las habitaciones, de cómo están mostradas, es un cabrón. Porque continuamente, no sé si recuerdas ese plano en el que no se veía exactamente la entrada de la habitación y es una sensación continua de peligro. Que yo te puse también el ejemplo de lo que hace Kubrick en el Overlook, que también a veces te muestra habitaciones como que no están completas, como Sí. que ese rollo laberíntico de no saber exactamente dónde estás en ningún Pues momento. está ultra analizado, ¿no? El recorrido que hacen en El Resplandor cuando llegan hasta el despacho del director y de repente hay una salida al exterior, cuando si has visto el espacio por el que iban es imposible. Ese tipo de cosas que supuestamente tu cerebro está registrando y te está enviando todo el rato señales de que, ojo, que este espacio está mal. Aunque parezca que esté bien, está mal. Y eso cuando se construyen decorados para películas de terror es muy habitual, que se hagan trucos con la arquitectura para que provoque ciertas reacciones en el ojo. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, vuelvo a lo que he experimentado, que es estupendo que lo hagas. Que es el caso del otro lado, cuando hicimos el piso que supuestamente estaba encantado, Sí. y esto fue obra de Marc Mateu, del director de arte, me contó que lo había hecho con una cierta putería para que fuera difícil ver desde un punto de la casa ver otro. O sea, es decir, si ibas por el pasillo, un pasillo funcional es recto y luego gira de golpe, pero claro, él le daba un poco de inclinación al pasillo. Eso es. Hacía como que saliera un pelín demasiado el ángulo del marco de una puerta para que te impidiera ver por allí. Entonces son cosas muy sutiles que tú realmente cuando estás viendo una serie o una peli a lo mejor no te das cuenta. Se trabaja más en pelis que en series, este tipo de detalles, evidentemente, pero te transmite algo. Y la casa al final de la escalera, vamos, es que es una locura. Especialmente el piso superior, o sea, la casa está como estructurada, pero a medida que la casa crece hasta llegar a donde está el fantasma, la casa se va volviendo progresivamente más loca. Entonces la parte de abajo es muy ordenada. Es muy diáfana incluso, es está diáfana, muy abierta, muy... aunque tiene sus cositas también. Pero más o menos entiendes la casa. O sea, entiendes que está el recibidor, la escalera, a un lado tiene como un despachito, al otro tiene la sala esa donde toca. La biblioteca. Y se corresponde un poco con la imagen que tienes cuando ves la casa desde fuera, la fachada. Pero en cuanto subes el primer tramo de escalera, cágate pedrín, porque de repente hay una habitación por detrás que está medio iluminada, pero no hay nada. Va para allá, luego al lado hay unas vidrieras y otras vidrieras, y venga habitaciones que entran, y cuando pasas a esa parte de la casa se te va la olla. Y no digamos nada ya del final de ese pasillo donde hay dos habitaciones con las dos puertas. Eso no tiene ningún sentido, vamos.
Pero es chulísimo, es chulísimo. El rollo laberíntico, el rollo de no saber exactamente dónde estás, que además aumenta esa sensación de desasosiego porque no sabes dónde agarrarte, dónde aferrarte. Totalmente. Y funciona estupendamente, además. ¡Hostia! Continuará. Max, on las luces H, estás escuchando El Descampado.